Muy bien, buenas noches. Entonces el día de hoy vamos a resolver este ejercicio que es de una pluma que está sostenida allá por una cuerda o una pita. ¿Ya? Es un ejercicio básico para adentrarnos a este tema de estática. ¿Ya? Lo primero que tenemos que identificar en los ejercicios de física es qué es lo que nos pide, ¿no? Entonces en este caso nos pide la tensión de la cuerda que está aquí, ¿ya? Y me pide la resistencia aquí en el pivote o en el eje que yo tengo, ¿no? Donde este brazo o esta pluma puede girar, ¿ya? No se olvide que esto es de estática, entonces todo esto está quieto, ¿ya? Vamos a graficar las fuerzas que están sobre el dibujo que yo tengo por acá, sobre el diagrama, ¿no? La tensión estaría acá, hablando hacia allá. Entonces ahí tengo una fuerza de tensión, ¿ya? Como este brazo, esta pluma que tengo acá existe ya en el mundo real, entonces él tiene un peso. El peso siempre va a estar en el centro de gravedad, ¿no? En este caso, como es una figura regular, el centro de gravedad está en el medio. Si esto es L, entonces hasta aquí sería L medio, ¿no? Si esto vale 10 metros, entonces hasta aquí son 5 metros. De todos modos, vamos a poner ahí el peso que yo tengo hacia abajo, peso de abajo, ¿ya? No tendría otra fuerza extra que tengo por acá. Lo único extra que habría tendría que ser la reacción que está aquí, ¿no? Ahí estaría la reacción. Bueno, luego de poner o de graficar todas las fuerzas que tengo ahí sobre la pluma, me toca hacer mi marco de referencia. No se vaya a olvidar poner mi eje de las X, ¿no? Y luego mi eje de las Y. Mi eje de las X, para mí, ¿dónde va a estar? De aquí, del eje o del pivote que yo tenga, lo trazo en recta. Ese es mi eje de las X. Hacia allá, entonces, para toda la fuerza va a estar mi eje de las X. Y perpendicular siempre mi eje de las Y, ¿no? Entonces, para esta fuerza que está hacia abajo, no, eje de las X y eje de las Y. Voy a descomponer todas las fuerzas que no están sobre alguno de los ejes. Esta fuerza, el peso, no está sobre alguno de los ejes, eje de las X o eje de las Y, entonces lo descompongo. Voy a tener allá perpendicular, entonces voy a tener el peso de la pluma en el eje de la Y. Y voy a tener hacia allá el peso de la pluma en X, ¿no? Lo mismo para la tensión igual descompongo en el eje de la Y, ¿sí? Entonces voy a tener tensión en el eje de las X y lo mismo voy a hacer para el eje de la Y. Entonces para allá voy a tener tensión en Y. Como ya están todas las fuerzas descompuestas por ahí, ya, en función al eje de las X, ahora planteo las ecuaciones. Para que esto se mantenga estático, se tiene que cumplir dos condiciones de equilibrio. Una, que la sumatoria de fuerza sea cero, y la otra, que la sumatoria de torque sea cero. Veamos qué pasa con la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿no? ¿Qué fuerzas tengo ahí? Tengo la resistencia para allá. En el eje de las X tengo la resistencia igual a todas las fuerzas que están en el eje de las X, ¿ya? Entonces voy a tener más la resistencia menos el peso en el eje de las X menos mi tensión en X tiene que ser igual a 0. De esta ecuación que me planteo acá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sé y qué es lo que no sé. La resistencia es un dato que no sé. El peso, como tengo el peso en X es un dato que sí puedo saber. La tensión en el eje de las X, si no sé la tensión, mucho menos voy a saber la tensión en el eje de las X. Tendría una ecuación con dos incógnitas. No puedo hacer nada por el momento por ahí, ¿ya? Entonces ahí pongo un pause y voy a buscar otra ecuación. La segunda condición de equilibrio me dice que la sumatoria de torques que yo tenga tiene que ser igual a 0.
¿Qué fuerzas me provocan el torque a mí? Las fuerzas que están en el eje de la Y. ¿Cuáles son? En este caso, el peso en Y y la tensión en Y me provocarían a mí un torque. Entonces voy para allá y con la primera fuerza que me topo es con peso. Entonces, torque es fuerza por distancia. En este caso de acá, las fuerzas que están perpendiculares, que va a ser W en Y. Entonces tendría, como esto quiere hacer que el brazo o la pluma gire en un sentido horario, le voy a poner negativo, menos peso de la barra en el eje de la Y, y ahora si sigo hacia arriba, tengo otra flecha ya que está perpendicular, una fuerza que es la tensión en Y. Como esa quiere hacer que gire en sentido horario, ¿no? Va a ser positiva, entonces tengo más tensión en el eje de la Y por, perdón, aquí me comí la distancia, ¿no? Torque de fuerza por distancia, entonces peso en el eje de la Y por la distancia que va a ser L medios, ¿ya? Ahora sí, más tensión en el eje de la Y por la distancia completa. Si de acá hasta acá es L, no se vayan a olvidar, hasta la mitad es L medios. Entonces todo eso tendría que ser igual a 0. ¿Ya? Bien, ahora sí, esto que está restando lo paso al otro lado. Voy a tener tensión en Y por L, va a ser igual a peso de la barra en Y por L menos. L puedo simplificar y solamente me voy a quedar con tensión en Y igual a peso de la barra en Y dividido entre 2. ¿Ya? De ahí, ahora yo sé que las componentes en Y en Y son multiplicándolas de acuerdo al ángulo que tengan. ¿Ya? Estos 60 grados que tengo acá se me repiten aquí. ¿Ya? Ahí se me repiten los 60 grados. Y de acá, ¿qué ángulo se me forma aquí? Eso es lo que tengo que deducir. Entonces, si acá tengo 60 grados, para completar los 180, ¿cuánto me falta? ¿No? Porque de un extremo hasta que da la media vuelta son 180 grados, menos 60 van a ser 120 grados. ¿Ya? Entonces, ahora me falta el de acá, el ángulo. Entonces la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180 grados. Entonces 120 más 30, 150. Y para llegar a los 180, acá le faltarían 30 grados. Descompongo tensión en Y. Como no tiene el ángulo, tengo que multiplicarla por seno, ¿no? Eso va a ser la tensión por el seno del ángulo correspondiente, que son 30 grados, igual a peso de la barra en Y. En Y, el peso de la barra, como ahí sí está el ángulo, es por coseno. Entonces va a ser acá por coseno de 60 grados y todo eso dividido entre 2. ¿Ya? Despejo mi tensión. Mi tensión va a ser igual a peso de la barra, que son 10 newtons, ¿ya? 10 newton, no le voy a poner la unidad porque se va a hacer muy extenso. Como es una tensión, es una fuerza, yo ya sé que al final me va a quedar en newton, ¿ya? Entonces yo tengo 10 por coseno de 60 grados dividido entre 2 por seno de 30. Bien, meto eso a la calculadora, ¿sí? Y el resultado me va a dar, si no me equivoco, es 10 por coseno de 60 dividido entre 2 por seno de 30, ¿no? El resultado, 5. Entonces agarro y el resultado de la tensión son 5 newtons. No se vayan a olvidar siempre transformar todo a las mismas unidades. Ya al principio, antes de empezar a resolver, siempre todo a las mismas unidades. ¿Ya? En el sistema internacional, todo el metro kilogramos segundos y estamos con fuerza en newton. ¿Sí? Una vez que tengo la tensión, ahora ya puedo encontrar la reacción, ¿no? Que es la reacción de la superficie, ¿sí? De esta superficie donde está
esté soportado donde está ahí el pivote de la pluma. Despejo, como ya tengo la tensión, multiplicándola por el coseno, puedo encontrar la tensión en el eje de las X. Entonces, la resistencia va a ser igual a, este pasa con positivo, W de la barra por. Ahora, como no está el ángulo acá, y quiero encontrar la componente en X, es por seno, ¿no? Por seno de 60 grados, ¿ya? Y acá vamos a hacer así, y acá vamos a poner esta tensión que está con menos, pasa al otro lado con más tensión, que vale 5 newton, no se deben olvidar, por en X, la tensión en X, como está el ángulo, coseno, ¿no? Por coseno de 30 grados. Entonces, reemplazando, yo tendría W de la barra, 10 newtons, nuevamente de la unidad, usamos la newton, seno de 60 grados, más la tensión que vale 5 por coseno de 30 grados. Metemos todo eso en la calculadora y el resultado que nos va a dar es 10 por seno de 60 más 5 por coseno de 30. El resultado 12,99, casi 13. ¿Ya? Entonces acá tengo 12,99 newton. ¿Sí? Y con eso ya tendríamos la tensión entonces que está acá en la cuerda que está sosteniendo la pluma y la reacción del plano donde está apoyada la pluma. A veces nos piden reacción en X y reacción en Y. Lo único que tengo que hacer es componer esta L en su componente en X para allá, que va a ser, en Y hacia allá su componente en X, ¿no? Este ángulo de 60 grados, ¿dónde se repite? Se repite aquí, 60 grados. Si quiero en X, no va a ser más que utilizar trigonometría, ¿no? Va a ser con coseno. Y si quiero en Y, sería con seno, ¿ya? Bien, con eso terminamos el primer ejercicio sencillo para ir adentrándonos en este mundo de las plumas. Bien, ahí acabamos. Saludos.